Hace poco recibimos la noticia de que GBM Plus tendría disponibles fondos de Franklin Templeton, los cuales pueden ser adquiridos en su plataforma de trading. Eso significa más opciones para nosotros como inversionistas. Pero ¿cuáles de estas nuevas 10 opciones valen realmente la pena? Yo soy Rofi, el robot financiero, y hoy daremos un breve repaso de 6 de esas 10 opciones, los fondos de deuda, que son interesantes porque nos traen un variado abanico, mercados internacionales, protección contra la inflación, bonos estadounidenses, CETES híbridos y más. Lo mejor de todo es que los títulos de estos fondos no pasan ni de 5 pesos cada uno. En la primera parte ya vimos cómo comprarlos en tu cuenta de GBM, por si tienes la duda. Pero ahora sí, ya hablando de lo que hoy toca, debo recordarte que por el panorama mundial y nacional, todos los fondos de deuda están pasando por un bache actualmente. No porque a continuación veamos un bajo rendimiento en los últimos 12 meses, significa que sean malos en automático. Hay que fijarse en el largo plazo, sobre todo porque todos te recomiendan mantener tu inversión cuando menos 3 años. O sea, sí, pueden ser malos, pero no solamente por su rendimiento. El primero que veremos hoy tiene clave de pizarra FT Bono y es de serie BF3. Obviamente esta información va a variar, pero hoy tiene un precio de apenas poco más de $1. Y si inviertes en él y luego decides vender tu participación, tendrás que esperar 48 horas para tener disponible tu dinero. Se trata de un fondo dedicado a invertir en instrumentos de deuda, tanto gubernamental como de empresas privadas. De hecho, este último apartado es el que mayor potencial de ganancia tiene, porque para mantener atractiva su deuda, ciertas empresas pagan más interés en sus bonos de lo que hace el gobierno, y por esta razón se pretende que sea el 50% de las inversiones del fondo. Pero repito, se pretende, no es una obligación. Revisando su cartera, vemos que casi 3/4 partes son de bonos del gobierno. Por cierto, toda la deuda privada o pública en este fondo es del mercado nacional mexicano. Es un fondo de gestión activa, lo que significa que compra y vende a menudo para generar un mayor rendimiento. Aunque es de constante movimiento y supervisión, generalmente resulta en una alta comisión, que si bien a veces no se nos cobra directamente, sí puede ser descontada de nuestro rendimiento. Hablamos concretamente de un 1.96%, que es enorme cuando consideras que hay temporadas en que los bonos pagan un 3 o un 4%. Imagina que la mitad se vaya tan solo en comisiones. De acuerdo a sus documentos, es un fondo sin plazos forzosos de permanencia. Puedes vender cuando gustes. Sin embargo, lo recomendable para obtener los mejores resultados es invertir a largo plazo, 3 años o más. En cuestión de riesgo, está en el extremo bajo. La pérdida máxima teórica en un solo día es de 1.5%, es decir, 15 pesos por cada 1000 invertidos. Llegando al rendimiento, por alguna razón en 2020, su benchmark se fue hasta 13%. A pesar de que los CETES rondaban el 5.3%. El fondo no logró alcanzar ese 13%, se quedó únicamente en el 11% debido a su alta comisión. Pero oye, sigue siendo el doble que CETES, así que suena a un espectacular año. Desafortunadamente, de ahí en adelante, el rendimiento ha sido francamente malo, pero porque el benchmark también cayó mucho, y recientemente el incremento de tasas por parte de Banxico también le pasó factura. En general yo le pondría una calificación de 7, por su precio accesible y porque sigue de cerca su benchmark. Podría ganar puntos si en lugar del 75% en deuda del gobierno, cambiara su objetivo del 50% en deuda privada. Y sobre todo si disminuyera su comisión, porque con el paso del tiempo nos va a quitar mucho dinero. El siguiente fondo es FT-Mexa. La verdad lo veremos superficialmente, porque su información estaba incompleta o hasta se contradecía en el mismo sitio de Franklin Templeton. Cada título tiene un precio de $1.08, y al momento de vender tendrás tu dinero 48 horas después. A grandes rasgos, el objetivo de este fondo parece ser el crear un Frankensete, es decir, algo con el nivel de seguridad de los CETES, incluso mayor, pero creado a base de bonos estadounidenses, y además que termine generando un rendimiento mayor al de los CETES reales si es posible. Sin embargo, fuera de eso, el resto de la información es confusa. Para empezar, en GBM está disponible la serie BF4, pero en la página de Franklin Templeton no aparece esa serie, solamente en el prospecto del fondo. GBM nos dice que es de renta fija, lo cual cuadra con su objetivo, pero Templeton nos dice que es de renta variable. En su documento con información clave, dice que esta serie no tiene comisión alguna, pero en el prospecto dice que sí lo hace, y que es de 1.35, lo cual es más creíble cuando ves la comisión del resto de fondos. Al parecer dicen que no tienen benchmark,
aunque también dicen que de manera activa intentan superar el rendimiento de los CETES, lo cual hace pensar que esa es su referencia. Por alguna razón asumen que el no tener un benchmark es pretexto para tampoco poner su rendimiento, o siquiera indicar la tasa libre de riesgo. Pero bueno, si vamos a otro documento, vemos al menos el rendimiento de las series BF2 y BF3, suponiendo que el de la BF4 será similar, pues hasta eso es decente. Si consideras que el fondo empezó en febrero de 2020 y que al 30 de abril de 2021 las ya mencionadas series tenían entre 3.66 y 4.17 de rendimiento, son 14 meses. Pero la tasa de CETES sí rondó el 4% en esa temporada, un poquito más. Así que al parecer está logrando su cometido. Sobre todo porque cuando revisamos su cartera, realmente invierte en instrumentos ligados a bonos estadounidenses. De calificación le voy a poner un 8, suponiendo que el rendimiento de la serie BF4 disponible en GBM Plus sea similar al de las series aquí mostradas. Porque aunque está todo confuso, eso es más problema de la página, no del fondo. Ese parece que sí está dando resultados. También hay que considerar que el nivel de seguridad de los bonos del Tesoro estadounidense es mayor que el de los CETES. Así que es interesante tener más seguridad, pero con un rendimiento similar. De hecho, el valor en riesgo de este fondo es menor al del anterior, con tan solo un 1% en un día. Y claro, el efecto del tipo de cambio también se debe hacer notar. Sobre todo lo hará en el largo plazo. Y por este mismo factor, el fondo se describe como para inversionistas sofisticados. Continuamos con FT-Real, serie BF3. El precio por título es de $1.36 aproximadamente. Su periodo de liquidez son 48 horas. Este fondo me llamó mucho la atención. Lleva ese nombre porque su intención es entregar un rendimiento, entre comillas, real, que de manera más práctica podríamos describir como que supera la inflación. Pero esto, lograrlo tampoco sin saltarse a lo agresivo de la renta variable. Lo pretende conseguir invirtiendo todavía en deuda, aunque su valor en riesgo sí aumenta hasta el 4%. Entonces, no es de locos, pero más elevado que los anteriores sí es. De la misma manera se recomienda mantenerse en el fondo al menos 3 años para los mejores resultados. Y la verdad, no va mal, ¿eh? Tiene otro benchmark de esos especiales y combinados que frecuentemente están por encima de la tasa de CETES, y que solo podría ser mejor si no fuera también por la alta comisión de 1.76%, pagada por el fondo, pero al fin y al cabo descontada para el cliente. He aquí su cartera, casi la mitad está en Unibonos, atendiendo precisamente a su objetivo. Con todo esto, la verdad me gustaría ponerle un 8.5 de calificación, que subiría casi a 9. Y es que mira, aunque ya es historia y nada garantiza que se repita, el rendimiento de 2019 y 2020 se llevó de calle a los CETES. Sin embargo, tendré que bajarle un punto entero y dejarlo en 7.5, porque a pesar de los rendimientos atractivos, se supone que su objetivo es entregar rendimiento real, es decir, por encima de la inflación, y eso tal vez le está costando un poco de trabajo, además de que sigo sin superar lo alto de todas las comisiones de estos fondos. Pero no me malentiendas, no es mala calificación totalmente culpa del fondo. También ten en mente que la inflación que estamos viendo actualmente se sale un poco de los niveles normales o esperado, y eso mueve todas las tasas. De hecho, si revisamos el rendimiento de la serie desde el año 2015, veremos un rendimiento acumulado de 35%, lo cual no parece mal, queda entre 5 y 6% anualizado, aunque también hay que considerar que ya son plazos largos. Es curioso pensar en alguna persona que quiera mantener 5 o 6 años su dinero ahorrado con la única intención de no perder poder adquisitivo. Tal vez alguna persona que se encuentre ya en su retiro o alguna situación similar. Porque para alguien más joven, ese es un plazo perfectamente razonable para generar mayores rendimientos. Llega el turno de FT Bonds serie BF1. El precio de cada título es de $3 con 10 centavos aproximadamente. En cuestión de liquidez, necesitarás esperar 48 horas para que se refleje la venta de tus títulos. Este fondo tiene un objetivo muy similar al de FT Bono, pero acá la referencia serán los bonos del mercado estadounidense, por lo que invertirá en deuda y bonos, pero en dólares. Su horizonte también son los 3 años, y el fondo descuenta una comisión de 1.39%. Te seré muy sincero, a menos que tu objetivo específico sea invertir en deuda en dólares sin que te importe demasiado el rendimiento, este fondo no parece muy atractivo en líneas generales. Mira que tanto su benchmark como su rendimiento bruto
dejan mucho que desear frente a los CETES, y ya cuando quitas la comisión, pues queda peor. Luego, si vemos los rendimientos desde el inicio, pero de todas las series, tampoco pintan mejor. El fondo inicia en 2008, casi 2019, y la serie con mejor desempeño tiene apenas un 10%, que anualizado se traduce en apenas 4.3%, lo cual es alto para el mercado estadounidense, pero acá tenemos tasas un poco más elevadas. Su valor en riesgo queda en máximo 2%, que es también más alto que el de los bonos mexicanos que vimos al principio. Su cartera se compone de un montón de ETFs relacionados a instrumentos de deuda. Por todo lo anterior, yo le pondré una calificación de 6. Incluso entre su misma categoría, tal vez lo reprobaría. Comisión alta y rendimientos bajos. Pero entiendo que si alguien de verdad quiere mucho, pero mucho, tener exposición a bonos de nuestro vecino del norte, pues este fondo es muy accesible, por el precio de sus títulos y por estar en la plataforma de GBM. Solo por eso le pongo el 6. El siguiente en la lista es FT-EMER, serie BF2. Tiene un precio por título de casi 2 pesos, pero la liquidez aumenta hasta las 72 horas. Por su objetivo es sumamente interesante. Así como teníamos un fondo enfocado en deuda nacional, otro en deuda de Estados Unidos y otro en frankencetes, este fondo es enfocado en deuda pero de mercados emergentes. Lo llamativo es que en este tipo de mercados suelen existir tasas de interés más elevadas, incluso en sus instrumentos de deuda. Aunque claro, esa mayor ganancia potencial no viene libre de riesgo. En este tipo de mercados, sí es posible, incluso poco sorprendente, ver que un país deje de pagar sus bonos, o que tenga que reestructurar su deuda y que tarde más en pagar. Otro detalle de este instrumento es que el 99% de su dinero se destina a invertir en otro fondo de inversión, el cual también es administrado por Franklin Advisors, empresa que forma parte del mismo grupo, lo cual probablemente es por fines regulatorios, ya que el otro fondo está domiciliado en Luxemburgo. Sin embargo, me parece una terrible noticia saber que nos descuenta un 2.65% de comisión. Pero este fondo, el de emergentes, no el otro. Es decir, nos están quitando mucho de nuestro rendimiento solo por el trabajo de invertir en otro fondo. Como si alguien te cobrara por abrir tu cuenta en casa de bolsa y encima fuera un precio alto. Mejor no, gracias, yo lo hago solo. El punto del rendimiento se complica un poco. El benchmark ha presentado destacables variaciones positivas. Si el fondo le siguiera muy de cerca, tendría rendimientos muy buenos. Sin embargo, no lo hace, seguramente por la altísima comisión. Mira, esta serie desde mayo de 2019 que comenzó, habría tenido apenas un 80% de rendimiento, que para una década no suena tan mal, sobre todo si hablamos de deuda. Pero el benchmark en ese mismo plazo se ha triplicado, lo cual suena mucho mejor. Y para empeorar el asunto, este fondo tiene temporadas o muy buenas o muy malas, siendo este último caso el de los últimos meses, tal vez años. En la gráfica se nota que desde 2017 se ha estancado. De hecho, si vemos los últimos 5 años, tiene apenas un rendimiento de 1.7%. Es terrible para el alto riesgo que se está corriendo. Porque recuerda, el riesgo de impago es más alto. Además, se tiene el efecto cambiario, porque en su cartera se aprecia evidentemente que invierten instrumentos en varias monedas. Aún en el mejor de los casos, en el que en los países sí paguen su deuda, hubo una pérdida por tipo de cambio. Eso merma el rendimiento. Por todo ello, aunque suena muy interesante, yo le pongo un 5.5. Por el alto riesgo, pero pobre desempeño de los últimos años. Sobre todo porque quedarse estancado es una cosa, pero la altísima comisión descontada, sin importar el rendimiento del fondo, hace que cada vez se empeore la situación. En el último fondo de hoy tenemos a TEM-GBIA, serie BF2, con un precio por título de casi 3 pesos y también un periodo de liquidez de 72 horas. Este fondo es de deuda, pero en lugar de mercado nacional, emergente o alguno específico, se va por todo el mundo y busca instrumentos gubernamentales. Al igual que el anterior, no adquiere directamente los títulos de deuda, sino que tiene todo invertido en otro fondo de la misma firma, que también está domiciliado en Luxemburgo. De nuevo me parece una grosería que cobren casi 1.5% de comisión por una administración básicamente pasiva. Solamente invierten en un fondo, no mueven nada más. Y la historia del rendimiento y su benchmark son solamente marginalmente mejores que en el caso anterior. Van lento. De 2007 hasta junio de 2021, el benchmark lleva 180% de rendimiento,
mientras que el fondo lleva 134. Y que te quiten un 50% de rendimiento solamente por la comisión me parece mucho, aunque aquí no estén tan separados, porque la comisión es la mitad que la anterior. En este marco de tiempo suena un rendimiento decente, pero es que los últimos años le han pesado mucho. También desde 2017 se estancó, y la subida que en 2020 pudo apreciarse ya casi se ha desvanecido. De hecho, en los últimos 5 años ha tenido aproximadamente un 4% de rendimiento. Y no un 4% anual, un 4% en total, durante todos esos 5 años. En su cartera podemos ver los principales países que ocupan un lugar en la cartera del fondo en el que este fondo invierte. Y claro, también es posible que el tipo de cambio termine afectando el rendimiento obtenido. Por lo que si bien no podríamos llamarlo muy arriesgado, sí podríamos decir que es sofisticado. De calificación le pondría un 6, porque apenas es pasable. En cuestión de rendimiento y comisiones, nada atractivo. Pero también sería injusto reprobarlo, cuando está cumpliendo lo que promete, invertir en deuda global. Además, este fondo realmente puede hacer poco. El desempeño que ves depende al 100% de lo que haga el fondo subyacente. Lo que sí es muy cuestionable es la altísima comisión, como sea. Habiendo visto apenas 6 de estos 10, la neta, y sin ser recomendación, mi favorito personal es FT Real, que ahorita parece que no va tan bien por el panorama mundial. Pero oye, 5 años y logrado un 33-35% de rendimiento. Y según el INEGI, en el mismo periodo la inflación ha sido de 26.5%. Lo que quiere decir que los precios suben muy rápido, desafortunadamente. Pero además que este fondo sí ha cumplido con su propósito de superar la inflación. El resto me pareció interesante, no te lo voy a negar, pero solamente por sus objetivos, no por los rendimientos, y menos por las comisiones. Están por la calle de la amargura, no se parecen en nada a sus primos del otro video, los otros 4 fondos de renta variable, con rendimientos mucho más grandes. En verdad, te invito a ver ese video, porque esos siento que valen más la pena. Además, aunque tienen precios por título más elevados, siguen sin superar los 20 pesos, son súper accesibles. Entonces suscríbete por acá y te espero en ese otro video, el del resto de fondos.